todo lo que dijeron. Vamos a orar y arrancamos con el tema de las funciones. ¿A ver algún valiente que quiera orar ahí? Bueno, vamos a orar por la clase y por los exámenes de QK. ¿Alguien? Bueno, que ore Carmen. Yo me muteo y ora Carmen. Un momento, a ver cómo me muteo acá. Bueno, oramos. Padre amado, Señor, te damos gracias por permitirnos encontrar una vez más, Señor, por darnos la posibilidad, Padre, de aprender cosas nuevas. Toma el control de este tiempo, Señor, ayúdanos a comprender las cosas que vamos a estar viendo, abre nuestra mente para que, si es tu voluntad, Señor, podamos, los chicos puedan dedicarse a esto el día de mañana, Padre. Te suplico también, Padre, que estés ayudando a todos los niños, los jóvenes, Padre, los adolescentes de la iglesia, en sus exámenes, sus estudios, Señor, que puedan salir bien para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Una pregunta, ¿y ustedes me escuchan bien o hay algún ruido de fondo que les moleste? Sí, se escucha. ¿Se escucha bien, no? Bueno, como decía Mika, lo último que habíamos visto en la clase anterior era el concepto de una función. Una función no es más que la posibilidad que nos da el lenguaje Python de nosotros encapsular cierta lógica o cierto algoritmo que nosotros queremos reutilizar durante varias veces en nuestra aplicación o compartirlo con otras personas. Imagínense que nos llama la Reda y nos dice, bueno, estamos ahora con bastantes vacunas, pero queremos que tú nos hagas una aplicación que nos dé cierta información para saber a quién priorizar, cuántas personas son de riesgo, la edad que ellos tienen y situaciones como esa. Él nos pide esto, bueno, nosotros decimos, bueno, vamos a hacer durante esta semana esa aplicación y después te pasamos cuánto sale para que nos mandes un cheque. Bueno, ahora nosotros queremos resolver esta situación. Y antes de comenzar con el tema de la función, vamos a ir charlando de cómo hacerlo y modelando esta situación y después vamos a ver cómo el tema de la función nos facilita la vida y cómo nos permite encapsular todo eso que nosotros pensamos o hacemos en una función. Para nosotros pedir la información podemos utilizar una lista y vamos a modelarla de la siguiente forma. Por ejemplo, podemos poner el nombre de la lista, datos, vacunación de la ciudad. Como la programación siempre se maneja en inglés, si ustedes le ponen nombre a una variable y, no sé, lleva una tilde, no agarre mucha lucha. Lo ideal sería utilizar todo en inglés. No sé cómo se pondrá exactamente, pero sería algo así. Si nosotros queremos hacerlo bien, sería, no sé, algo así. Después si algo lo buscan en el translator. Por ejemplo, ese sería el nombre de nuestra variable. Por temas de que sea claro, lo vamos a hacer en español. Vamos a poner datos, campaña, no hay ñ en inglés, vamos a hacer de vacunación. Y aquí vamos a ahora definirlo, los datos de la campaña de vacunación sin pedirse al usuario, después lo hacemos. Imagínense que tenemos una lista con estas características. Lo primero que vamos a modelar es que tenemos la edad a una persona. Por ejemplo, la persona tiene 65 y vamos a utilizar el tipo de dato booleano para definir si esa persona es de riesgo o no. Por ejemplo, si ponemos esto, esa persona es de riesgo, otro tiene, no sé, 35, false, y otro tiene, no sé, 28, y si tiene riesgo. Vamos a imprimir esto, para que vean cómo se está mapeando esa información, y ahora vamos a empezar con la lógica. Bueno, tenemos eso.
Imagínense que la reta nos dice, bueno, nosotros te vamos a pasar la información en una lista y necesito que nos generes un reporte de la cantidad de gente que son, de la cantidad de personas que tienen riesgo para priorizarla. Y después otro reporte que me diga la cantidad de personas que son mayores de 65. Siempre en la vida real, en todas las aplicaciones que nosotros tenemos, se van a realizar operaciones que analizan cierto volumen de información. Por ejemplo, la aplicación de vacunación de la ciudad o de la provincia te pide que tú te inscribas, que pongas todos tus datos y después por atrás hay alguien, como estoy yo aquí ahora, que va a procesar toda esa información. La forma en la que nos va a llegar la información a nosotros puede ser variable, pero eso no es lo más importante. Lo importante es la lógica que nosotros vamos a hacer y las funciones que nosotros vamos a hacer ahora que procesen esa información y nos permitan tomar decisiones. Es decir, no hacemos nada con tener un montón de información y no saber procesarla, utilizarla y tomar decisiones en dependencia de eso. Por ejemplo, si en sus escuelas el director del colegio ve que en matemática las notas más altas es un 6 y que casi todos tienen eso, bueno, dice que hay un problema. O el profesor es malo o los alumnos tienen una base mala en matemática y tomará decisiones y si ponen más horas, si ponen repasos y demás. Bueno, nosotros vamos a hacer eso así con este breve ejemplo que estamos haciendo de la vacunación. Lo primero que tenemos que hacer para tomar decisiones es recorrer precisamente la lista, ir por cada uno de esos elementos y hacer algún tipo de preguntas y tomar decisiones. Lo primero que nosotros queremos saber es los que son mayores de 65, porque el hecho de que sea mayor de 65 implica un riesgo. Y después yo con esta variable estoy simulando si tienen otras patologías. Por ejemplo, este puede ser mayor de 65, ya le puse verdadero acá por la edad, pero por ejemplo este que tiene 35 puede ser que no tenga ninguna patología respiratoria o diabetes y demás, le puse false, y este que tiene 28 es menor de edad, es menor de 65, es decir, pero tiene algún tema ya con sus pulmones y demás. Vamos a ver lo primero. ¿Cómo nosotros podemos guardar una información que me diga la cantidad de personas que son mayores de 65 años? ¿Qué a ustedes se les ocurre? ¿Cómo yo puedo procesar esta información y saber la cantidad que son mayores de 65? Y ahí el que quiera animarse a dictarme, abre su micrófono y me dice. Lo primero que yo quiero hacer, voy a poner un comentario acá para guiarnos, es determinar mayores de 65. Porque yo sé que los mayores de 65 son de riesgo. ¿Cómo yo puedo procesar esta información que tengo acá y saber la cantidad que son mayores de 65? ¿Quién me dice ahí? A ver qué se les ocurre. A ver, ¿quién abre el micrófono? ¿Quién es valiente y me dice cómo hacemos eso? A ver, Juanpi, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué se te ocurre? No se me Tú a ocurre, o simple sea, vista miras acá y dices, bueno, acá yo para darme cuenta de los mayores de 65, bueno, tengo que ver este, ver este, ver este, contarlos y decir, bueno, son 1, 2, 3, los que sean. ¿Cómo hacemos eso? la verdad es que no me acuerdo. No practiqué esta semana en lo que vimos la semana pasada, entonces no me acuerdo. A ver, otro, ¿quién me dice? Otra persona que se anime, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Puedo intentarlo yo? Sí, dale. Primero ponemos, le preguntamos a, imprimimos con print. A ver, decime qué quieres hacer. ¿Cómo hacemos? Que primero le preguntamos la edad a la persona. Imagínate que ya nosotros tenemos las edades. Fíjate que creé la lista y ya la lista tiene la información. Nosotros tenemos que hacer una lógica que opere sobre esta lista. Vamos a sacar esto, así nos centramos. Imagínense que hicieron una encuesta en la ciudad y levantaron edades de muchas personas. Así. Y ahora nos dice la reta que tenemos que hacer una aplicación que procese esa información que ellos tienen, que la hizo un grupo de encuestadores, y que nos diga los que están en edad de riesgo, que son mayores de 65, qué cantidad son, para ver cuántas vacunas pedimos al almacén, al depósito, para vacunarlos. A ver, Mati,
abre tu micrófono y dime cómo se hace. A ver, según, bueno, vos querés pasar por todo lo que son las opciones y lo que se me ocurre. En un principio agarré y decía, bueno, usamos el if para hacer un cosa, pero después dijiste que pasar por todos lo de la lista y tal vez el ciclo for. Y ¿Cómo era bueno, y eso? ahí ya que pase. ¿Qué Bueno, ponemos pongo acá? for, abro una variable que podría ser edades, bueno, sí. Y datos, campana, vacunación. Excelente. Vamos a hacer esto primero. Ahí, muy bien, Mati. Espérate, que ahora Siri aquí se activa. Un momento. Nosotros habíamos visto que como mismo utilizábamos el ciclo for para ejecutar varias veces un bloque de código, como las listas tienen X elementos, pueden tener uno o varios, también se pueden utilizar asociados a la estructura de control for. En este caso, ¿qué pasa? La diferencia con un for variable X in range 10, que esa variable X va a tomar valores de 0 a 9, bueno, la variable de control del for, los valores que va a tomar son precisamente cada uno de los elementos de la lista. Y vamos a probar. Si ahora aquí yo hago un print y pongo edad, se van a imprimir cada uno de los elementos que están en mi lista. Si se dan cuenta, se imprime 65, 35 y demás. Bueno, ahora Mati ya tiene resuelta una parte. Mati tiene resuelta la parte en que nosotros nos paramos en cada posición de la lista. Ahora, Juani, ¿cómo hacemos para contar los que son mayores de 65? ¿Qué tengo que hacer acá? Yo sé que en cada iteración, en edad, voy a tener cada uno de los valores que están en mi lista de las edades. Ahora, ¿cómo hago para ir contando los que son mayores de 65 años? ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué se le ocurre a Juan, por ejemplo? Usar el símbolo mayor, ¿no? ¿Y cuando usamos el símbolo mayor, qué estructura de control utilizamos para preguntar por qué algo es mayor que algo? Cuando, a ver, cuando, o sea, cuando ponemos 65 mayor, ¿no? Supuestamente. ¿Y qué estructura de control nosotros vimos al inicio de todo que nos permitía tomar decisiones y en dependencia si se cumplía esa condición o no, hacer algo? ¿Cómo se If, llamaba esa? El if. Entonces, if, ¿no? ponemos if si edad es mayor que 65 años, esa persona es de riesgo y tenemos que priorizarla a 2 puntos. Y Claro. bueno, creamos una variable acá que se llame cantidad de mayores. Y vamos a inicializarla en 0, porque nosotros todavía no sabemos qué hay. Y bueno, acá ¿qué hacemos entonces, Juani? Si la edad es mayor que 65, ¿qué hacemos con la variable cantidad mayor? Entonces, a ver, sería cantidad mayor de, ¿cómo era? 65, Ya, algo ya así tenemos como acá, poner prioridad. ya tenemos acá la condición. Recuerda que la variable edad va a tomar los valores 65, 35, 28, 86, 32 y 89. Si alguna de esas edades es mayor que 65, ¿qué debemos hacer con esta variable acá? Que se llama cantidad de mayores, donde nosotros vamos a ir almacenando la cantidad de personas que son mayores de 65. ¿Qué yo le tengo que ir haciendo acá, si se cumple esta condición? Si yo encontré una edad que es mayor que 65, ¿qué le hago a la variable cantidad de mayores? Creo que se le agrega uno, Cantidad, perdón por interrumpir. por eso, cantidad mayor es agregar 1. ¿Cómo O podíamos sea, hacerlo eso? ¿Cómo se escribía eso? cantidad mayor es plus, o sea, más 1. Bueno, voy a hacer lo que tú me dijiste. Si yo hago esto, vamos a ver qué pasa. Al final del ciclo for vamos a imprimir la cantidad de mayores. Vamos a adornar un poco esto.
a ver, no. Vamos a ejecutar esto a ver qué pasa. Cantidad de mayores de 0. ¿Qué pasó ahí? Acá yo estoy haciendo una operación, pero no la estoy almacenando en ningún lugar. Es decir, que esta operación se queda en el éter. Si nosotros queremos... ¿Será en un print? O sea, para que se vea. Mira, vamos a agregarle un print. A ver qué pasa No, con un print, print. no, es print. No, pero un print con. Se rehúsa. Ahí. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Y fíjate que vemos que se pone 1 y 1 dos veces. Es decir, que nosotros tenemos que hacer acá algo así. Si cantidad de mayores es la cajita donde nosotros vamos a estar almacenando la cantidad de personas que son mayores de 65, una forma que sea bastante clara puede ser esta, por ejemplo. Cada vez que yo encuentre una, voy a almacenar en la cajita mayores el valor que tiene actualmente más 1. Ahora, si nosotros hacemos esto, la cantidad de mayores es 2. Hay algo aquí que no me cierra. Si nosotros queremos incluir al de 65 años, ¿qué tenemos que hacer? Porque dijimos que era a partir de 65. Y acá yo veo que la cantidad de mayores nada más me está diciendo que hay 2. Y yo veo que ahí hay 3. Agregar, no sé. Mi cantidad mayores será 25 y no. No sería A ver qué dice Ceci, por intermedio. ejemplo. ¿Qué tendría que hacer para incluir ese 65 Mayor primero que no igual, me lo está tomando? 65. Mayor o igual, ¿no? Mm. Vamos a ver ahora. Ahora sí hay 3, ¿no? Acá yo con esto estoy diciendo que me incluya también el 65. Anteriormente yo estaba diciendo mayor que 65 y 65 no era mayor que 65. Bueno. Ahora tenemos resuelta una de las cosas que quería la red. Fíjense que hemos hecho esto. Imagínense que pasaron meses, nos olvidamos de estas cosas y nos vuelven a pedir lo mismo. Y ahora nos dicen que sea, por ejemplo, los mayores de 45. Empezaron a vacunar y ahora estamos en la fase de los mayores de 45. Yo tendría que venir acá y a este 65 ponerle un 45, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, si nos damos cuenta, ¿qué yo tuve que hacer? Cuando cambió el requerimiento de la ciudad, yo tuve que venir y tocar acá. Ahora yo les voy a enseñar una forma de hacer eso y que nosotros no tengamos que tocar nada. Que vaya cambiando el rango de edad, ya yo le entregué a la reta y ella puede utilizarlo sin tener que pedirme que venga y toque de nuevo esto. Vamos a hacer así. Nosotros vamos a definir una función, habíamos visto que una palabra que había que utilizar es de definición. Y vamos a definir una función que se tiene que llamar según lo que estamos haciendo acá. A ver, abran sus micrófonos y propónganme un nombre para esta función, que va a ser lo mismo que estamos haciendo acá. ¿Qué nombre le podemos poner que ilustre lo que tiene que hacer esta función? ¿Qué me dicen? ¿Qué nombre se les ocurre? ¿Qué acabamos de hacer nosotros ahora a nivel funcional? ¿Qué problema estamos resolviendo? Buscando quién es mayor, quién está en riesgo. Claro. Podemos ponerle a la función cantidad de riesgos, ¿no? ¿Les gusta ese nombre? Sí, Es claro, ¿no? Vamos a poner cantidad de personas en riesgo. Abrimos acá los paréntesis. Ponemos 2 puntos, por ejemplo. Y vamos ahora a hablar un poco. Esto, como mismo el ciclo for tiene su sintaxis, tiene su forma de escribirse, bueno, las funciones tienen la de ella. Tiene que empezar siempre con la palabra def, de definición. A continuación viene un nombre y vienen unos paréntesis y acá yo le voy a poner la información que necesita mi función. Si mi función lo único que hace es imprimir cosas en la pantalla o hacer un cálculo y no necesita que yo le pase información, bueno, esto va vacío. Pero si mi información necesita algo,
se lo tengo que pasar. Es claro, si mi función dice que va a determinar la cantidad de personas de riesgo, hay que pasarle la información para que ella determine esa cantidad. Por lo tanto, aquí le voy a pasar una lista de edades, por ejemplo. Y aquí adentro, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo mismo que habíamos hecho acá. Voy a hacer esto. Esto sería el bloque asociado a esta función. Fíjense que yo no estoy haciendo más nada que encapsulando el algoritmo que habíamos hecho anteriormente dentro de una función. Y ahora vamos a ver cuáles son las ventajas. Vamos aquí a también copiar esta variable acá. Y la función tiene una característica. Por ejemplo, cuando nosotros llamamos a la función input, ¿qué hace esa función? Nos devuelve la información que tocamos en el teclado. Cuando en una lista hacemos punto index y le pasamos el nombre de, o una edad, si es una lista de edades, y me pasa una posición, ¿qué hace esa lista? Bueno, esa lista me está devolviendo la posición, esa función index me devuelve la posición dentro de una lista de algún elemento. Bueno, las funciones, si quieren retornar alguna información, hay que ponerle una palabrita que se llama return y le ponemos lo que nosotros queremos devolver, que en este caso puede ser un número, puede ser una variable, por ejemplo en este caso, y vamos a empezar ahora a probar esto. Ya esto no tiene acá mucho sentido. Miren ahora nuestro programa, el nivel de simplificación que tiene. Esto aquí ya no va. Yo llamo esta función, ahora lo explico, y le paso los datos de vacunación. Vamos a sacar esto acá, así ven bien. Vamos a hacerlo un poco más claro. Así no lo hago todo. Cantidad de riesgo igual. Declaro una variable que se llama cantidad de riesgo, que va a ser igual al resultado de llamar a mi función y pasarle esta lista de acá, de los datos de vacunación. Y ahora voy a imprimir esa variable. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros hacemos esto. ¿Qué problema estoy teniendo acá? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿qué dice Mati? ¿Qué error tenemos acá? ¿Cómo solucionamos eso? Me mataste, Frankie. Mira lo que dice el error. Es simple. Indentation error. Expected an indented block. Es decir, que Python nos está diciendo, yo estoy esperando, indexado es como sangría. Y me dice, mira Frankie, acá pusiste un if, pero no le hiciste esto. Tiki. Y él me lo está diciendo claro acá. Me dice la línea 5, y me está diciendo hay un tema de indentación. Y si ustedes no saben, ustedes agarran esto, control C, vienen acá a Google, vamos a poner acá Google, vamos a investigar ahora qué me está diciendo Python. Le puse cantidad de errores, no copié lo que yo quería. Vamos a venir acá, copiamos este error, lo copiamos, y lo tiramos acá en Google. Vamos a ver qué nos dice este amigo acá. ¿Ven? Miren acá lo que pregunta este usuario. Gente, estoy programando en Python y me está saltando este error. Y le dicen las personas de la comunidad, mira, si vas a utilizar estructuras de control, tienes que utilizar la sangría. No puedes tirar todo así, espagueti, sin darle la sangría. Acá donde hay un if, hay que dar una sangría y demás. Y ahí a nosotros nos damos cuenta de que nuestro error está asociado con eso. Nos faltaba esto. Vamos a ver qué pasa ahora. La cantidad de mayores es 3. Miren, hemos hecho lo mismo, perdón, pero ahora consumiendo, llamando una función que hemos creado nosotros mismos. Ahora, si la reta quiere, bueno, acá era 65, si la reta quiere
que ahora sea 60 porque ya fueron vacunando, en la opción anterior yo tenía que venir y tocar acá. Yo tenía que tocar acá. Ahora, nosotros vamos a pasarle un parámetro más a mi función y vamos a decir rango edad de riesgo. Y este rango de edad de riesgo vamos a tomarlo como la condición que voy a evaluar acá. Y entonces, ahora nosotros podemos llamar esta función con 65. Vamos a darle play y me dice que hay 3. Por ejemplo, ahora yo la voy a llamar con 45. Me debería decir que hay 3 también. Ahora si yo la llamo, bueno, después tenemos 32. Vamos a llamarla con 30. Debería sumarle 1. No, con 30, vamos a llamarla con 35. Para que me sume 1. Porque si le sumo 30, me suma los 2. ¿Ven? Ahora tenemos 4. Si se dan cuenta, mi lógica no ha cambiado. La función mía queda intacta. ¿Y qué me facilitó eso? Parametrizar, es decir, tomar la condición de rango de edad de riesgo como un parámetro de mi función. Ya cuando la reta me diga, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, bueno, ya él tiene mi función. Él sabe que le tiene que poner acá lo que él quiera. Yo a la reta le envío esta función de acá. Y él, en su proyecto, cuando la quiere utilizar, él la puede llamar así. Datos de campaña de vacunación y le pasa el rango que quiera. Él quiere saber ahora, dentro de este universo de edades, cuántas vacunas se tienen que pedir para un rango de edad de 35, un rango de edad de 20. Cuando eso usted ya más dice vacunará ya. ¿Ven? Mira cuánto nos da, 6. Ahora yo quiero que ustedes piensen con esto que yo les he dado y me digan qué importancia o qué beneficio para ustedes tiene entender el concepto de función y manejar el concepto de función. ¿Qué ustedes creen? No sé, un ejemplo, hice un programa y necesito, no sé, 900 comandos y no lo tengo que hacer de nuevo, si tengo hecha la función. Excelente. Una de las principales ventajas de la función es la reutilización del código. Si se dan cuenta, yo para imprimir una información en la pantalla, yo no tengo que ponerme a definir la función print. Ya alguien anteriormente en Python, son funciones que son internas al motor, al intérprete, ya alguien hizo algo como esto. Y dijo que podía recibir una cadena de caracteres. Y buscó la forma de a bajo nivel de interactuar con la pantalla de la computadora o interactuar con una stream de salida e imprimir la información. Pero alguien anteriormente tuvo que haber hecho esto. Alguien anteriormente tuvo que haber hecho esto. Para leer del teclado. ¿Se entiende? Nosotros hasta este momento, sin saber, estábamos consumiendo funciones que habían hecho otras personas y nos beneficiamos de eso. Y fíjense qué beneficio que yo puedo utilizarlas en mi aplicación sin tener que pensar cómo yo puedo imprimir en una pantalla. No es tan sencillo hacer eso, no es tan sencillo poner esto en una pantalla. Lleva un montón de lógicas por atrás. No es tan sencillo leer desde un teclado, lleva un montón de lógica para atrás. No es tan sencillo ordenar esta lista de mayor a menor y de menor a mayor con los métodos que yo le enseñé en la clase pasada. Eso ya lo hizo el que definió el tipo de datos listas, el que lo pensó, el que lo modeló, el que le agregó todas esas funciones de append, de index, de delete, de remove, de sort, de reverse. Él hizo todos estos devs que nosotros estamos haciendo ahora para que ustedes, a la hora de utilizar una lista, no tengan que pensar en organizarla, en acceder a algún elemento. Ellos ya por ustedes definieron un grupo de funciones. Ahora ustedes pueden entender, cuando yo anteriormente se me iba el concepto y le decía, bueno, llamemos a tal función. Bueno, función es eso. Es un bloque que modela una solución, un algoritmo que soluciona un problema y que está siendo utilizado o que está siendo contenido dentro de la definición de una función, que se define con un nombre y con una lista de parámetros.
una lista de parámetros que se van a hacer uso dentro de esa función. Si la función quiere determinar la cantidad de riesgos dentro de un universo, bueno, tienes que pasarle esa función. Si mi función no necesita que yo le pase ninguna operación porque lo que quiere resolver es una cosa que es trivial, bueno, no le pasaré. No es que esto sea obligado. Esto yo lo voy adaptando en dependencia a mis necesidades. Fíjense que arranqué con uno y le agregué otro porque quería que fuera dinámico esta condición de aquí adentro. No quería que quedara un número fijo. Yo deseo y deseaba que esta condición la definiera otra persona, no yo. Yo acabo de hacer esta función y estoy poniendo en una limitante que tiene que ser 56. Sin embargo, si cambio eso por un parámetro que recibe mi función, le estoy dando la capacidad a la reta de utilizar mi función y pasarle el rango que él desee y yo no tener que tocar nada. No sé si se entiende hasta qué punto la flexibilidad de pasarle esa información a la función para no tener que editarla constantemente. Ahora sí, abran sus micrófonos y díganme dudas hasta este momento. Yo Sí, tengo, o sea, no es que no entiendo cómo hiciste la parte de rango de edad de riesgo, porque en esa parte de if, entre, abro paréntesis, edad mayor o igual, rango de edad de riesgo, ¿cómo es que funciona para cuando vos, por ejemplo, pones el 20 allá en cantidad de riesgo abajo y se convierta en rango de edad de riesgo arriba? claro. Ahí está bien lo que dice Mati. Si tú te fijas en la definición de esta función, hay dos datos que yo no conozco. Es decir, esta función no sabe lo que hay en listas de edades y no sabe qué valor tiene esto. Yo básicamente a la hora de definirla, yo digo que ella va a recibir dos cosas. En primer lugar, una lista y como segundo lugar, un valor, un número. Entonces, la lógica que yo tengo aquí adentro está marcada por los valores que yo le estoy pasando. Cuando el programa viene acá a este for, a ver, claro, esto, hay un detalle. Si se fijan, acá lo que yo tenía que recibir era esto. No sé si se entiende. Tiki, que es lo que yo le estoy pasando como parámetro. ¿Se entiende eso? Aquí yo estaba poniendo el nombre de la variable, pero no, va el nombre del parámetro que recibe la función. Bueno, siguiendo con lo que me decía Mati, esta función está recibiendo una lista y un número. Bueno, acá a la hora de llamarle en mi programa, que yo le pase esos datos, se van a reemplazar acá. Este número se va a reemplazar dinámicamente por un 20, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el valor que yo estoy consumiendo acá es el que tiene esta variable. Y esta variable está recibiendo este numerito que le estoy pasando acá. No sé si se entiende. Ahora sí, ya entendí. Por ejemplo, a ver, imagínense que yo hago esto. Datos de campaña de vacunación, punto index, y le paso un parámetro. Fíjate que index es una función que recibe un parámetro. Y acá yo le puedo pasar el 28. Yo quiero que ella me diga la posición de ese 28. Y esto por adentro, a ver, vamos a hacer un print. Y ahora te voy a decir a grandes rasgos cómo está hecho eso adentro de ese index. Tiki, mira, por ejemplo. Vamos a ver esto, por ejemplo, mira. Me dice 2. Es decir, que el elemento 28 en mi lista está en la posición 2, 0, 1 y 2. Si te fijas, ese index por atrás, el que programó esa función, hizo algo como esto. Def index. Voy a recibir aquí el elemento de la lista. Y él hizo algo como esto acá. Él hizo un for. Él hizo un posición, por ejemplo.
quiero que me... Esto, algo. Él hizo algo como esto, mira mal. El que hizo esa función index hizo así. Algo así, por ejemplo. Ahora puse lo mismo. Él hizo algo así. Si el elemento de la lista es igual al elemento que me están pasando, la posición, por ejemplo, algo así sería. Alguien hizo una función que se llama index, que nosotros la estamos usando acá, que recibe un elemento de una lista y nos devuelve la posición. Nosotros arrancamos con esta variable que me va a almacenar la posición y esa es la que voy a devolver. Fíjense que esto podríamos hacerlo con el break que yo les mostré. Yo les había dicho que nosotros podíamos salir de un ciclo antes de que se cumpla, si se cumpla alguna condición. Ahí lo dan y se lo explico. Sí. Así queda un poco más claro. Yo de cierta forma he hecho acá, he implementado la función index. ¿Qué característica tiene esa función? Que viene con Python, con las listas de Python y nosotros ya sabemos utilizarla. Recibe un elemento, precisamente el elemento que quiero buscar dentro de la lista, y devuelve la posición de ese elemento. Yo me declaro acá una variable de posición, que es la variable donde voy a almacenar la posición del elemento que el usuario quiere que yo le dé. La inicializo en 0, asumo que es el primero, todavía no me he puesto a buscar dentro de la lista, y después agrego esta lógica que está acá. Si se dan cuenta, yo estoy recorriendo cada uno de los elementos de mi lista de campaña de vacunación y estoy preguntando si ese elemento es igual o igual al que me pasaron. Por ejemplo, nosotros sabemos que la campaña de vacunación tiene estos datos. Acá les voy a agregar un comentario para que sea claro. La primera vez que se ejecute esto, elemento de la lista va a tener valor 65. Imagínense que yo llame la función con 28. El elemento este va a tener valor 28. Elemento es una variable, es un atributo de la función que va a almacenar lo que yo le estoy pasando. Esto es una cajita que va a tener adentro lo que el usuario le pasó. Es decir, que sabemos que el elemento tiene 28, analizando este ejemplo que tenemos acá. Bueno, Mati, cuando llegue el ciclo for, vamos a reemplazar el valor porque sabemos que es 28. Aquí tenemos el nombre de la variable, pero sabemos que por detrás el valor que tiene es 28. Y elemento de lista, como es la variable de control del ciclo for y está asociada a una lista, va a tomar cada uno de los valores que están dentro de la lista. La primera vez va a tomar un 65, la segunda vez un 35, la tercera vez un 28. 28 es igual a 28, sí. Ya encontré el elemento, salgo del for, no tiene sentido seguir preguntando por los elementos de la lista porque ya lo encontré. Habíamos visto que había una sintaxis, había una palabrita asociada a las estructuras de control que se llamaba break para salir del for. Es esta de acá. Por eso una vez que encuentro el elemento, paro de buscar, ya no tiene sentido seguir buscando por lo que encontré y devuelvo la posición. Si este elemento, el primero, el 65, ¿es igual a 28? No, no voy a entrar al if. ¿Qué voy a hacer? Le sumo una posición. Posición ahora va a valer 1. Vengo acá. 35 ¿es igual a 28? No. Le vuelvo a sumar una posición. Posición va a valer 2. Vengo acá. 28 ¿es igual a 28? Sí. Se ejecuta el break, saco del ciclo for, sin haber ejecutado esta instrucción de aquí abajo,
y devuelvo el valor que tiene la variable posición, que es 2, que es precisamente lo que nos estamos viendo aquí abajo. Si se dan cuenta, yo he implementado, he definido la función index para devolver la posición de un elemento dentro de una lista. ¿Dudas hasta aquí? No sé si respondí con esto tu pregunta, Mati. El valor que yo le pase a la función se va a almacenar en la variable. Esto que tenemos acá es una variable. Esto que tenemos acá son variables. Que cuando veamos a datos de campaña, a cantidad de personas de riesgo y le paso una lista, bueno, esa lista se va a almacenar acá en esta otra. Y este 20 se va a almacenar en esta variable que se llama rango de edad de riesgo. No sé si con eso respondí tu duda de cómo Sí, era sí, que sí. terminaban esos valores acá. Mi función Sí, recibe esa información y en los parámetros que recibe la función se almacena esa información y después esos son variables que yo la estoy usando aquí adentro. ¿Se entendió esto que expliqué acá? Este algoritmo que tengo acá se entendió, que puse dentro de esta función. Cómo yo fui recorriendo cada elemento de la lista y cuando encontré el que yo quería, pongo el break. ¿El break qué hace? Me salta de la lista. Me rompe esta estructura de control antes que llegue al final. Fíjense que yo lo hago cuando estoy en 28. Todavía me faltaba por recorrer el 86, el 32 y el 89. Pero como ya encontré el elemento, bueno, ya no tiene sentido seguir iterando y una forma que yo tengo de salir del ciclo for es con el break. Por ejemplo, si esto de acá, tenemos acá son, no sé, a ver, ¿qué se me puede pensar? A ver, ¿qué podríamos buscar nosotros en la vida real? No sé, capaz que es un algoritmo que es de la quinela esa que juegan acá o del Kini no sé cuánto. Y acá están todas las opciones que dieron los usuarios y el premio es uno solo. Yo me pongo a recorrer una lista de 2 millones de opciones. No, no es que lo estoy invitando a jugar, eso es ilegal, los cristianos no jugamos eso, lo aclaro. Pero por ejemplo, el que tiene ese negocio o en un casino, por ejemplo, estamos en un casino en la ruleta. Estamos nosotros, los jóvenes, que nos escapamos y nos fuimos para el casino, que no estaba bien que hagamos eso, pero bueno, para poner un ejemplo. Llegamos al paño de la ruleta y yo digo el 28, Matías dice el 86, Mica dice 35, ponemos nuestra fichita en el paño, tiramos y bueno, si es una ruleta digital, ella sabe las opciones nuestras y ella sabe el número que quiere que salga y bueno, va a comparar. El número que yo quiero que saca es el 28. Vamos a ver si alguien de los que está jugando en ese momento lo puso. Bueno, aquí sí veo que Frankie dijo el 28. Bueno, yo devuelvo la posición y ya sabemos que la persona que estaba en la posición 2 es el que apostó por el 28 y ese es el que salió. ¿Se entiende lo que está haciendo este algoritmo? Está buscando y una vez que encuentra, ya encontró un ganador, sale. O una vez que encuentra el elemento que estoy buscando, sale del ciclo. No tiene necesidad de seguir mirando por los demás elementos porque ya encontré que yo estaba buscando. Por eso es que yo pongo un break para salir del ciclo for antes que siga con los demás elementos. Es decir, que la variable elementos, elemento lista, no tomo nunca 86, 32 y 89 porque a ellos rompí este ciclo for con el break, si lo detuve, salí de ese ciclo y bueno, devolví el valor de la variable posición con la posición del elemento. Arranca en 0 y mientras yo no encuentre voy sumándole 1 y ya cuando yo encuentre ya el valor que tengo en posición es el de la posición del elemento. ¿Dudas hasta aquí? En estos últimos 5 minutos me gustaría extenderme si tienen otras dudas y demás, pero bueno, tengo ahora una clase a continuación que estoy recibiendo yo y por eso es que tengo que cortar a las 1:30. Por eso estos 5 minutos vamos a dedicarlos a las dudas que ustedes puedan tener, algún concepto que no quedó claro. Yo tengo una duda. Sí. Ya yo hice mi coso ese. Entonces, ¿cómo yo lo reutilizo? Vamos a utilizar los términos. Coso, que sería una función, ¿no? Sí, la función, sí. Bueno, acá lo hicimos. Yo te dije, Esteban, mira, tenemos este proyecto, nos van a pagar tanto, hazme una función que resuelva este problema. Yo te voy a pasar esta información, tú encárgate de calcular lo que yo necesito y devuélveme lo que yo quiero. Bueno, Esteban programa su función y me la comparte. Y yo después la llamo y le paso la información. Acá hay algo que
capaz que clarificaría un poco más si yo lo hiciera, pero como estamos utilizando este entorno online se complica un poco. Imagínense que Esteban, yo le doy la tarea de hacer esta función cantidad de personas de riesgo, él se crea un archivito que se llama cantidad de personas de riesgo.py, que es Python, y nada más dentro de ese archivo él pone esto. Después yo en mi aplicación, vamos a cortar esto, imagínense que esta es mi aplicación, vamos a borrar esto que teníamos acá abajo. Yo le digo, Esteban, ¿ya hiciste la función? Él me dice, sí. Yo le digo, pásame el archivo. Él me lo pasa y yo digo acá, import cantidad de personas de riesgo. Y ya yo puedo hacer uso de la función que hizo Esteban. Mi programa es este. Yo no sé cómo está implementada la función que hizo Esteban. Yo solamente sé que yo estoy importando un archivo donde está definida esa función y yo la puedo llamar y utilizarla. Ahí Carmen va a hablar. Déjame mutearme, así ya puedo hablar. Ahí está. En este caso particular a mí se me ocurren dos cosas. Vamos a suponer que la reta quería identificarlas en un mismo programa, ¿no? La cantidad de personas que eran mayores de 65, pero también quería las mayores de 45 y después las mayores de 20. Entonces, en ese caso que la red hubiese pedido eso, yo tengo una sola función creada que se llama cantidad de personas de riesgo, donde le voy a pasar la lista de edades y la edad de referencia para contar. Pero sin embargo, yo acá en mi código solamente tendría 3 líneas, donde yo llamo a la función con 65, con 45 y con 20 años. No tendría que reimplementar ese código que está dentro de la función 3 veces. ¿Se entiende eso? Ese es un ejemplo. ¿Se entiende, Esteban? Sí, sí se entiende. Ok, se entiende eso. Ahora, otro ejemplo que seguramente ustedes lo tienen mucho en la vida cotidiana. Cuando ustedes tienen que hacer un trabajo práctico, una tarea en equipo, ¿no? Ustedes generalmente tienen, vamos a suponer, 5 integrantes en un equipo. ¿Y qué es lo que hacen? Dicen, no, fulano hace tal pregunta, fulano tal, fulano la pregunta 3, el otro la 4 y el otro la 5. Así, ¿no? Bueno, imagínense que cada uno va a hacer una función, una de las 5 que te pide el trabajo práctico. Yo me voy a dedicar a hacer la función. Y cuando se encuentran, se juntan a armar el trabajo completo, el que hizo la pregunta 1 no se tiene que preocupar de lo que hizo el de la pregunta 4 o el de la 5. Simplemente en su código principal dice, no, llamo a la función de la pregunta 1 y que me devuelve el valor. Llamo a la función de la pregunta 2 y que me devuelve el valor. Entonces, estas funciones, además de evitarte repetir código, te ayuda mucho a trabajar en equipo. Que una persona implemente algo y lo utilice el resto de las personas que están consumiendo de ahí. Perfecto eso que dijo Carmen. Ahí les habían comentado cómo se reutiliza una función que hizo un compañero con el import. Después lo probamos en la próxima clase en mi ambiente más físico. Y ahora le quiero decir lo que decía Carmen. Por ejemplo, fíjense que ahora nos pueden pedir todo eso, la cantidad de riesgo, por ejemplo. Vamos. A ver, de 65. A ver, de 65. Fíjense. Fíjense que yo puedo hacer para todos los riesgos llamando a la función varias veces. Estoy reutilizando lo mismo que yo hice varias veces sin tener que repetir el código. Fíjate que aquí puse 3 edades, 65, 45 y 30. Y acá 65, 45 y 30. Miren ahora lo que pasa. La cantidad de riesgo mayores de 65, 3, mayores de 45, 3 y mayores de 35. Si se dan cuenta, he generado un reporte para 3 rangos de edades reutilizando lo que yo hice en mi función. Y miren qué legible queda el código. Imagínense que esto no está acá.
esto lo puedo tener en un archivo .python diferente que tiene el nombre de la función, y yo directamente acá hago así, hago un import de cantidad de personas de riesgo con el nombre de ese archivo, .python, y uso la función que está dentro de ese archivo. Ahí Esteban hizo ese archivo, puso adentro la definición de la función y me dijo, toma, págame, ahí está la función. Yo ahora llevo a mi aplicación, importo lo que hizo Esteban, lo que hizo mi compañero, y lo uso para lo que yo quería. Capaz que a Mati le pregunto los que no por edades, sino por localidad, importo la función de Mati. Riesgo por localidad. Y así, cada uno del equipo vamos integrando lo que hicimos y lo reutilizamos. Y fíjense, ya para irme, y después le siguen preguntando a Carmen, que me tengo que ir para la clase, fíjense lo legible que se vuelve mi código. Ya no tengo la lógica acá, yo simplemente resuelvo los requerimientos que yo tenía haciendo uso de funciones. Una función para pedir la información de las edades, una función para calcular la cantidad de personas de riesgo, y mi aplicación se traduce en solamente llamadas a funciones, y es legible porque se entiende que yo llamo una función que es tomar encuestas de edades, que la hizo Mica. Y llamo a otra función que hizo Esteban que se llama cantidad de personas de riesgo. Y llamo a otra función que hizo Mati que se llama cantidad de personas de riesgo por localidad. Y si se dan cuenta, yo resuelvo mi problema en Python haciendo uso de funciones. Y se entiende mirando secuencialmente qué está haciendo mi aplicación. Yo sé que primero hace una encuesta, después calcula la cantidad de personas de riesgo y después lo calcula por localidad. Y no estoy viendo toda la lógica que está dentro de estas funciones, y es más fácil explicarle a otra persona y es más legible entender lo que está haciendo un programa que es muy grande. Ahora sí dejo a Carmen y nada, les deseo buen fin de y practiquen, que ahora se está poniendo interesante esto. Yo me voy para mi clase de inglés y Carmen les sigue comentando a ustedes sobre las dudas que tengan. No, ven para mi compu, si puedes tocar acá en el editor si quieres tocar, o no sé si quieres hablar. Así que un abrazo a todos y nos estamos viendo. Gracias, Frankie. Pero no los veo. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, se sí. escucha. Claro, no entiendo, Frankie, porque no los veo. Ahí va. Voy. Me pongo en la otra, así los voy viendo hacia la... Ceci quería preguntar algo. Sí, yo tenía una duda. En el caso de que, bueno, en este caso sobre la vacunación, si veo que la sumatoria de 335 da mayor a la cantidad de los que están en la lista, que como máximo deberían ser 6 personas en total. En este caso se repetiría la compra y se superpone la cantidad de vacunas que se están comprando por cada uno. ¿Hay forma de ponerle que se separen las edades entre 70 y 80, 66, 50, 60, 70, para no repetir la compra, digo, ¿no? Sí, sería, por ejemplo... ¿Se usa in range o range? Espera, que estoy hablando y no sé si tengo algo... estoy bien. Sí, aquí tendría, no sé cómo le hace Frankie acá, estoy perdida en la compu del... Bueno, la idea acá sería, ¿se acuerdan en el código que tenía Frankie que decía for y adentro preguntaba por, bueno, si esta edad es mayor que 65 o si esta edad es mayor que 45? ¿Se acuerdan de eso? De esa función. Déjame ver si la tiene en el clipboard. No lo tiene. Es que estoy ahora perdida porque en Mac es diferente. Bueno, nada, en esa función de arriba lo que tendrían sería, voy a compartir desde la mía. Stop sharing. Ahí está. Esta es la de Frankie. Y me quedo desde la mía, si puedo escribir. Compartir pantalla.
Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan Sí. ahí? Se te escucha, se te escucha. Vamos a sacar esto de acá. Que no me deja. Ahí está. Y me estoy quedando sin batería para colmo. Bueno, acá recuerden que tenía una función que ustedes le pasaban de función, no me acuerdo ahora el nombre de la función, y ustedes pasaban acá una lista de elementos, pasaban un rango de edad, y bueno, iteraban por esa lista, ¿no? Creo que era así. Y acá adentro preguntaban if edad es mayor que 65, por ejemplo. Me preocupa que me estoy quedando a veces sin batería. Bueno, lo que va a pasar es que para lo que dice Ceci es que podríamos tener un rango de edad menor y un rango de edad mayor, en este caso. Entonces, acá sería, bueno, que la edad sea mayor que and edad menor que. Entonces este sería el rango de mayor edad, sería este y este, ¿no? ¿Se entiende, Ceci? Y acá, bueno, tendríamos el contador de la cantidad de elementos. Sería igual cantidad más o menos. ¿Se entiende? Sí, O, gracias, Carmen. pero básicamente sería estructurar la función de una manera que admita otro parámetro y manejemos los dos rangos de edad. Uno sería de 65 en adelante, ponle, no sé. O el otro sería de 45 a 65 y así tendrían que ir jugando con esto de acá. Para que no se repita. O perfectamente podrían tener las dos, ¿no? Podrían decir, tener una función que tenga por rango y una función que tenga solamente por un solo elemento. Podrían tener las dos funciones y también sería válido. ¿Alguien más tiene alguna duda? Gracias, Carmen. No, no por nada. Hola, hola. ¿Más ninguno? No, creo que está bien. Bueno, entonces podríamos parar la grabación.